Здравствуйте, меня зовут Alexis. Hoy les hablaré acerca de la geografía de Rusia. Hablaremos sobre sus generalidades, el relieve, la hidrografía y el clima. Algunos datos aproximados acerca de Rusia serían que su nombre es Federación de Rusia, es un país al norte y este de Europa, extendido por Asia y hasta el Océano Pacífico. Tiene una superficie muy extensa, 17.075.400 kilómetros cuadrados. Esto es lo más extenso en el mundo. 20.017 kilómetros de fronteras y 37.653 kilómetros de costas. Limita con bastantes países y océanos y mares también, como ser algunos de ellos Barents, Kara, Laptiev, Siberia Oriental. Al oeste con el Océano Pacífico, los mares de Bering, Ojotsk y Japón. También limita con Corea del Norte, China, Mongolia, Kazajistán, Azerbaiyán, Georgia, con el Mar Caspio, el Mar de Azov y el Mar Negro. Al oeste con Noruega, Finlandia, el Mar Báltico, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia y Ucrania. Su capital es Moscú y su idioma oficial es el ruso, aunque localmente son oficiales más de 30 idiomas. Su forma de gobierno es república semipresidencialista. Su moneda es el rublo, extendido por más de 10 zonas horarias, geográficamente dividido en dos unidades básicas, la Rusia europea y Siberia, que se extiende por Asia. Se divide en 7 distritos federales, estos a su vez en 83 sujetos federales, que son entidades autónomas. También existen 21 repúblicas, 46 oblasts, que son provincias, 9 krayas, que serían territorios periféricos, un oblast autónomo, 4 distritos autónomos y 2 ciudades federales. Los distritos federales serían el Distrito Federal Central, Federal del Sur, el Distrito Federal Noroeste, Distrito Federal del Lejano Oriente, Distrito Federal de Siberia, Distrito Federal de los Urales, el Distrito Federal del Volga. Debido a sus dimensiones, el relieve es complejo y variado, con grandes estructuras que organizan el paisaje. No obstante, el relieve del país se organiza en torno a la gran plataforma metamórfica que forma Siberia. El relieve tradicionalmente se divide en 6 grandes regiones que serían la Rusia europea, la región de los Montes Urales, Siberia Occidental, Central, Oriental y el Ártico. Un poco de ellos es la Rusia europea, extendida al oeste de los Montes Urales, a su vez está dividida en 4 regiones. La región central en torno a Moscú, las Tierras Negras al sur y que se extiende hasta el Cáucaso, la región de Leningrado hasta el noroeste que se asoma al Báltico y el mar de Kara, y donde comienza la gran llanura central europea y en la región del Volga al suroeste que termina en la depresión del mar Caspio. La región de los Montes Urales que divide Europa de Asia y se prolonga hacia el sur a través del río Ural. La Siberia Occidental al este de los Urales, ya en Asia, que se extiende hasta el río Yenisei. Está formada por una enorme llanura de tierras bajas y mal drenadas. También limita con el Océano Ártico. En Siberia Central, entre los ríos Yenisei y Lena, organizada en torno a la meseta central de Siberia, que tiene una altitud de 300 y 1200 metros. En el sur encontramos 2 grandes cordilleras, los montes Altai y los montes Sayanes. En la Siberia Oriental, al extremo oriente ruso, extendida desde el río Lena hasta el Pacífico, aquí encontramos varios macizos montañosos y volcanes activos. Las cordilleras más importantes son los montes Yablonovy, Stanovi, los Zugsur, los Verkhoyansk y los Chersi y los Ojotsk, Kolyma, los Koryak y la cordillera central que forma la península de Kamchatka. Los montes Chukots que se extienden hasta el estrecho de Bering y finalmente el Ártico que se extiende por el océano glaciar Ártico e incluye las islas hasta el Polo Norte, Nueva Zembla, archipiélago Zemlya, archipiélago de Nueva Siberia, isla de Wrangel, etc. Veremos que en el relieve ruso predomina la cultura tanto la llanura central rusa y al oeste de los Urales como la gran llanura de Siberia Occidental, la más grande del mundo.
Este hecho da a Rusia una apariencia de relieve monótono. Las montañas son producto de la orogenia alpina, los montes siberianos se formaron por la reactivación de antiguas cordilleras y forman un fracturado de Horst y Graben, son continuación de la gran cordillera del Himalaya. La hidrografía en Siberia. Son numerosos los ríos en la parte europea, mucho más numerosos son los ríos en Siberia, aunque existe una clara disimetría entre el norte ártico y el sur e interior, donde por la escasez de precipitaciones los ríos son mucho más escasos. Frecuentemente alóctonos y auténticos oasis, más del 80% del agua dulce de Rusia se encuentra en Siberia, y más de 40 ríos superan los 1000 kilómetros de longitud. Son ríos lentos y caudalosos. Los principales ríos siberianos serían el río Ob, que nace en los montes Altai y corre a lo largo de 5.410 kilómetros, el río más largo de Rusia. Su cuenca tiene casi 3 millones de kilómetros cuadrados y se adentra en Kazajistán, Mongolia y China. Sobre todo gracias al río Irtysh, el principal afluente del Ob. Desemboca en el Golfo de Ob, en el Mar de Kara, formando el estuario más grande del mundo, unos 800 kilómetros de largo, entre 30 y 100 kilómetros de ancho. Su caudal medio es de unos 12.000 kilómetros, es de 12.500 kilómetros. En sus orillas se encuentran grandes ciudades como Novosibirsk, Yekaterinburgo y Omsk, las ciudades más importantes de Siberia. El río Irtysh, principal afluente del Ob, como lo habíamos dicho, nace en los montes Altai, en la vertiente china. Tiene una longitud de 4.248 kilómetros, una cuenca de 1.673.470 kilómetros cuadrados y desemboca en el río Ob, cerca de Hanti-Mansisk. Sus principales afluentes serían Tobol e Ichim. Otro río importante es el Yenisei, que nace en Kusul, Tuva, de la confluencia de los ríos Bolshoi Yenisei y Maldi Yenisei, Gran y Pequeño Yenisei respectivamente, los cuales provienen de los montes Sayanes orientales. Tiene una longitud de 4.093 kilómetros, una cuenca de 2.580.000 kilómetros cuadrados y un caudal medio de 19.600 metros cúbicos, el cual desemboca en el Mar de Kara, en un amplio estuario de unos 400 kilómetros de longitud, muy cerca de la desembocadura del río Ob, lo que agranda aún más el estuario del sistema Ob-Yenisei. Sus principales afluentes serían Angara, Podkamennaya, Tunguska y Tunguska Inferior. Es un río navegable cuando no está helado en la mayor parte de su recorrido. A pesar de su longitud, apenas tiene unas en sus orillas ciudades. La principal se encuentra en su curso alto, Krasnoyarsk, donde existe una gran presa para aprovechamiento eléctrico. El río Angara, uno de los principales afluentes del Yenisei, nace en el lago Baikal a unos 4.500 metros de altitud. Tiene una longitud de 1.779 kilómetros y una cuenca de 1.041.000 kilómetros cuadrados. Desemboca en el Yenisei cerca de Strelka, es navegable entre las ciudades de Irkutsk y Bratsk. El río Lena nace muy cerca del lago Baikal, a una altitud de 1.640 metros, pero en lugar de precipitarse sobre el lago, corre más de 4.313 kilómetros hasta su desembocadura en el mar de Laptiek, en el Ártico, formando una enorme delta de unos 10.800 kilómetros cuadrados. Sus principales afluentes serían los ríos Vitim, Liekma, Aldan y Bilui. Atraviesa regiones muy secas a pesar de dirigirse hacia el norte, por lo que su caudal depende de los aportes de sus afluentes. La única ciudad importante de su recorrido sería Yakutsk. El río Indigirka nace en los montes de Suntar y Chajata, con una longitud de 1.726 kilómetros y desemboca en el mar de Siberia Oriental en el Ártico. Su cuenca tiene en su superficie 360 kilómetros cuadrados y sus principales ciudades son Oymyakon y Ust-Nera, donde se encuentra con su afluente el río Nera. El siguiente río importante sería el río Amur, es el más oriental de los ríos rusos en la frontera sur. Nace en los montes de
de Inti tiene una longitud de 2.874 kilómetros y desemboca en el mar de Ojotsk, en el Pacífico. Su cuenca hidrográfica tiene 1.885.000 kilómetros cuadrados. Su principal afluente es el río Argun, casi tan largo como el propio Amur. El sistema de Amur-Argun tiene una longitud total de 4.494 kilómetros y define la frontera entre Rusia y China, en la mayor parte de su recorrido. Otros afluentes importantes son los ríos Yeya y Songhua y Ussuri. El río Kolymá es el más oriental de los grandes ríos rusos en el norte. Nace en el macizo de Kolymá, tiene una longitud de 2.513 kilómetros, una cuenca de 679.934 kilómetros y desemboca en el mar de Siberia Oriental en el Ártico. Por su posición septentrional, en sus orillas apenas están pobladas. La hidrografía, los lagos. Rusia tiene miles de lagos productos de todo tipo de procesos. Destacan los lagos generados por la retirada del hielo glaciar, presentes en todo el norte, desde Europa hasta Siberia, por toda la costa ártica, lagos endorreicos en el interior de Siberia y con mención especial el mar Caspio, y lagos tectónicos productos de las fuerzas orogénicas que han afectado al país. El mar Caspio, a pesar de su nombre, es el mayor lago del mundo. Se trata de un lago endorreico de aguas saladas de 371.900 kilómetros cuadrados de superficie y una cuenca de 3.626.000 kilómetros cuadrados, con un eje norte-sur, midiendo 1.210 kilómetros. Su principal río afluente es el río Volga, además de otros ríos importantes como el Ural, Lemba, el Kura. Rusia comparte sus orillas con Azerbaiyán, Irán, Turkmenistán y Kazajistán. El lago Baikal, el segundo más grande de Rusia y el más grande de agua dulce, tiene una superficie de 31.494 kilómetros. Se encuentra a una altitud de 456 metros y tiene una profundidad de 1.637 metros, lo que le convierte en el más profundo de todo el mundo, y muy por debajo del nivel del mar. Sus dimensiones contienen el 20% del agua dulce del planeta. El siguiente sería el lago Ladoga, es el más grande de Europa. Se encuentra en el entorno de los lagos Báltico y escandinavos, en una de las grandes zonas lacustres del mundo. Es un lago de origen glaciar con una superficie de 17.700 kilómetros cuadrados y 230 metros de profundidad. Lo alimentan los ríos Svir, Volkhov y Vovsky, y desagua por el río Nieva. Se encuentra muy cerca de la frontera de Finlandia y de las costas del Báltico. El